Me alegra saludarles y llegar hasta ustedes con un mensaje más de la palabra de Dios. Hoy trataré un tema que encontramos en Apocalipsis capítulo 11 y le he llamado la bestia que sube del abismo. Y es una bestia descrita en Apocalipsis 11 que ataca la palabra de Dios, que ataca la Biblia y que ataca también al mismo Dios. Así que vamos a iniciar leyendo Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 6, donde se describe a los dos testigos, expresión que se utiliza en Apocalipsis 11 para referirse a la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por supuesto, se presenta en forma simbólica y dice así: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Expresiones que se refieren a la Biblia y al poder de la palabra de Dios. Se hace referencia aquí a la obra de Moisés, quien convirtió las aguas en sangre con el poder de la palabra de Dios realmente. Y también a Elías, quien con el poder de la palabra hizo descender fuego del cielo. En fin, son los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, los cuales, dice la Escritura, profetizarían vestidos de cilicio por 1260 días. Apocalipsis 11:3. Estos 1260 días es el periodo que conocemos en la historia cristiana como la supremacía papal, que va del año 538 al 1798, tiempo durante el cual hubo ataques en contra de la palabra de Dios. Se prohibió su circulación. Llegó el momento cuando en el año 1229 se prohibió la Biblia al pueblo por decreto papal. Y posteriormente, en el año 1545, se le dio a la tradición de la Iglesia, o sea, a los escritos de los padres de la Iglesia, la misma autoridad que a las Sagradas Escrituras. Y donde no concordaban, pues se prefería la opinión de los padres de la Iglesia, de la tradición, en desmedro de la Santa Biblia. Así que los dos testigos profetizarían vestidos de cilicio, o sea, en opresión, durante 1260 días, o años, por supuesto, porque aquí estamos en tiempo profético. 1260 años, el periodo de la Edad Media, 538 a 1798. Pero luego dice el versículo 7, Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. O sea, cuando ese testimonio que esté por 1260 años vestido de cilicio, cuando esté terminando, surgirá otra bestia, otro poder que hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. ¿Qué nación, qué poder está representado por esta bestia que surge al término de los 1260 años y que ataca la Biblia? O sea, que surge alrededor de 1798 y ataca la Biblia. Los ataques contra la Biblia en ese tiempo fueron dados ahora por Francia. Francia es la bestia que sube del abismo. ¿Por qué? Miren, en el tiempo de la Revolución Francesa se atacó a la Santa Biblia. Por ejemplo, en el año 1000
1793, la Asamblea Constituyente de Francia, en la ciudad de París, promulgó un decreto para prohibir la Biblia. Luego, en ese mismo año, 1793, se declaró abolida la religión, pero además se hizo un gran festival a la diosa de la razón. En la persona de una mujer que se escogió entre el pueblo francés, se sentó en la catedral de Notre Dame para ser reconocida como la diosa de la razón, dejando a un lado toda enseñanza de la palabra de Dios y toda enseñanza religiosa. Se señala también a esta bestia que sube del abismo, dice el versículo 8, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora aquí nos habla de los nombres. Si le da el nombre de Sodoma, que es un símbolo de inmoralidad, y realmente la corte en Francia estaba completamente entregada a la lujuria y al libertinaje. Y también dice que se le conoce como Egipto. Egipto es un símbolo del ateísmo, ya que el faraón declaró en tiempo de Moisés: ¿quién es Dios para que yo deje ir a Israel? También Francia se declaró atea. Al igual que el faraón egipcio dijo: ¿quién es Dios para que yo deje ir a Israel? Francia se declara atea. Por lo tanto, Sodoma y Egipto. Ahora, aquí tenemos ya 3 elementos para identificar a la bestia que surge del abismo. Primero, el tiempo del ataque en contra de la Biblia. Segundo, los ataques contra la Biblia. Hace guerra contra los 2 testigos, la palabra de Dios. Los vence y los mata, porque efectivamente las Biblias fueron quemadas en Francia. Pero dice el texto que después de 3 días, versículo 11, Apocalipsis 11:11, pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Así que, después de 3 días y medio, ¿cómo se cumplió esto? Fue el tiempo de la muerte de los 2 testigos en Francia. El 26 de noviembre de 1793, como ya dijimos, se decretó abolida la religión y prohibida la Biblia o rechazada la Biblia en Francia. 26 de noviembre de 1793. Pues, exactamente para el 17 de junio de 1797, 3 años y medio después, se quitaron las restricciones impuestas a la Biblia y a la religión. Así que, después de 3 días y medio, entró espíritu en ellos y vivieron. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias que vinieron sobre Francia al rechazar la palabra de Dios? Hubo terror. Hay un periodo en la historia de la Revolución Francesa que se conoce como el reinado del terror. Al hacer guerra contra la Biblia, Francia cayó en una de las etapas más sangrientas de su historia, conocidas como el reinado del terror. Hubo también violencia y crueldad. Al rechazar Francia el evangelio que le brindara bienestar, abrió las puertas a la violencia, la incredulidad, la lujuria, el libertinaje y la ruina. La guillotina no cesaba de matar gente. En París se llevaban cada día al suplicio carros repletos de sentenciados a la muerte. La guillotina no daba abasto a la tarea de matar gente. Hubo también, como consecuencia de rechazo de la palabra de Dios, rebeldía y anarquía. Hubo también, como ya mencionamos, una gran inmoralidad. Y mis queridos hermanos y amigos, las consecuencias de rechazar la palabra de Dios siguen siendo las mismas. La sociedad contemporánea
vive un tiempo de terror, de anarquía, de inmoralidad. ¿Por qué? Porque ha rechazado a los dos testigos la palabra de Dios. Como dijera el apóstol Juan en su evangelio, San Juan capítulo 3 y versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero, dice el texto, que después de tres días y medio, entró espíritu de vida en ellos, se levantaron sobre sus pies. Luego el versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y los enemigos los vieron. Después de ese tiempo, cuando Francia atacó la Biblia, cuando quemó las Biblias, cuando prohibió la Biblia y prohibió la religión, al fin se levantaron. Y hubo una exaltación de la Santa Biblia, de modo que se estableció la Sociedad Británica y Extranjera de la Biblia en 1804. Posteriormente, en 1816, se establece la Sociedad Americana de la Biblia. Actualmente existen traducciones de la Biblia en 2584 idiomas y dialectos y circula en más prácticamente en todo el mundo. 5.6 millones de personas tienen acceso a la Biblia en su propio idioma. La gran mayoría, diríamos un 90% de la población mundial, tiene acceso a la Biblia en su propio idioma. ¿Y cuáles son las bendiciones del estudio de la Biblia? Miren, el estudio de este capítulo de Apocalipsis 11 tiene ese propósito: mostrar que los ataques contra la Biblia, la palabra de Dios, a lo largo de la historia no han tenido éxito. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica, el Vaticano, atacó la Biblia, la prohibió y la mantuvo en un idioma que solo los sacerdotes podían leer, el latín. Luego, en el tiempo de la Revolución Francesa, se hacen ataques directos contra la Biblia. Sin embargo, la Biblia ha salido adelante. Y otro propósito de ese estudio es mostrar las bendiciones del estudio de la palabra de Dios. Una cita de Elena G. White nos dice: si la palabra de Dios fuera estudiada como debiera serlo, los hombres tendrían una grandeza de entendimiento, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que rara vez se ven en estos tiempos. Libro La Educación, página 220. Luego también en el libro La Educación Cristiana, página 233, leemos lo siguiente: no hay nada que esté mejor calculado para vivificar la mente y fortalecer el intelecto que el estudio de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, son grandes las bendiciones de la lectura de la Biblia. La Biblia que ha sobrevivido todos los ataques que las naciones paganas han lanzado contra ella. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos y dar vigor a las facultades como las amplias y ennoblecedoras verdades de la Biblia. El estudio de la Biblia disciplina y fortalece el intelecto, ennoblece, purifica y refina el carácter. Consejos para los maestros, página 408. Por lo tanto, yo les recomiendo, mis amigos y hermanos, que expongan a sus hijos a la lectura de la palabra de Dios y que ustedes mismos, nosotros todos, dediquemos más tiempo a investigarla, porque en ella seremos fortalecidos físicamente, espiritualmente, intelectualmente, pero sobre todo en ella encontramos el plan de salvación. Por eso cierro con estas palabras: léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Lee la Biblia para ser sabio,
cree la Biblia para ser salvo y practica la Biblia para ser santo. Que Dios te bendiga y tengamos confianza. La bestia que sube del abismo, Francia, en el tiempo de la Revolución Francesa, atacó la Biblia, pero Dios la sacó adelante y aquí la tenemos todavía para la gloria de Dios. Dios te bendiga.